Y nos acompaña el comandante Mario Benítez de Gendarmería. Comandante, buenos días todavía. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, Constanza. Presidente de la Asociación de Oficiales Penitenciarios. Así es. Muchas gracias por estar con nosotros. Viajó especialmente porque usted hoy día está como comandante en la cárcel de Aysén. Exacto. Sí. Exactamente. Comandante, partamos por lo que escuchábamos, ¿cierto, Matías, en la nota? 32 personas entre el año 2021 y hoy, y este año, 32 personas se han escapado en camino a recintos penitenciarios o ya siendo residentes de esto. Es una cifra, claro, uno dice, son pocas personas, son 32, pero en 2 años, o sea, 15 fugados por año. ¿Es fácil escaparse de la cárcel? Mire, yo creo que la labor de custodia de Gendarmería se cumple con una alta capacidad de mantener los internos privados de libertad. La tasa es muy baja, la tasa de fuga en nuestro país. Tenemos un muy buen número en ese sentido. Sin embargo, siempre hay probabilidades de que existan fugas. Hay 23 fugas de las 32 que se cometieron desde el interior de los recintos y otros han escapado en comisiones de servicio, desde los hospitales, etc. Entonces, no es tan fácil escaparse, pero sí hay algunos indicadores que tenemos que poner atención. Dice, no es fácil escaparse y es baja la tasa, pero el número no deja de llamar la atención. Voy a quedarme en 23, que dice usted. 23 se han arrancado de la cárcel, dicho en simple. Arrancarse de la cárcel, los que hemos conocido cárceles por distintas circunstancias, hemos visitado, hemos ido a reportear, lo que fuere, tiene un montón de controles, es difícil entrar, nos imaginamos que es difícil salir, hay cercos perimetrales, hay guardias armados arriba en las torres. Uno se tiene que preguntar necesariamente si es que de esas 23 personas todos salieron por su habilidad, o porque hay descuidos, o porque alguien mira para el lado, o porque le permiten escapar. ¿Hay corrupción en Gendarmería para las fugas? No creo que podamos negarlo. Para ser precisos, por ejemplo, la fuga de los internos de Valparaíso, sí, donde se evadieron 6 internos. 2021. 2021. En esa fuga, los 3 mandos de Gendarmería, la directora regional, el alcaide y una comandante que era la jefa perdido, fueron llamados a retiro de manera inmediata. Pero ocurre de que en esa fuga los antecedentes están dentro del sumario. El funcionario que permitió eso, que agrupó a estos internos, porque en esa celda no debían permanecer 6 internos. Además, estaban los 6 juntos. Exactamente. Se reunieron, se agruparon en esa celda, no pertenecían a ella. Esa celda tenía también una debilidad, existía un forado ahí y ocurrió de que se sancionaron a la jefatura. El año pasado, en el mes de agosto, se sancionaron a oficiales y suboficiales que estaban dentro del recinto o que estaban cumpliendo labores. Pero lo llamativo aquí es que quien propició el hecho hoy día no está sancionado. Nosotros revisamos ¿A qué se refiere con quién propició el hecho? El funcionario que estaba a cargo, que era un sargento. ¿Ya? No está sancionado, a lo menos en la resolución que terminó el sumario, ese funcionario no aparece sancionado. O sea, hubo un sargento que los dejó escapar, porque aquí había un forado, como dice... O que participó en la fuga de alguna manera. Lo que se sabe es que había un hoyo, un forado, que se tapó, pero no se tapó bien. O sea, en el fondo alguien los dejó escapar. ¿Es ese sargento? O sea, alguien los reunió, les dio las posibilidades para que se pudieran escapar. O sea, participó del plan. Por supuesto. Un gendarme participó del plan de esos 6 fugados. Bueno, 3 de esos fugados están imputados hoy día en el crimen de la mayoría. Por eso consideramos que estos hechos son graves. No puede ocurrir de que este tipo de conductas sean permitidas o a lo menos no tengan una sanción rápida e inmediata. ¿Y cómo se lo explica a usted que no esté sancionado? ¿Y que estén sancionados los otros? Porque sí están los directivos. Yo creo que aquí quien lo tiene que explicar es la autoridad del servicio. El director de Gendarmería. Por supuesto, sí. Él debe dar una explicación, dice usted. No hay ninguna duda. O sea, si en la resolución donde se determinaban las responsabilidades no aparece este funcionario, llámate. ¿Quién es el funcionario? Puede ocurrir, no puedo dar el nombre. ¿Y qué? Puede ocurrir que a lo mejor esté en otra resolución, no la conocemos, pero al menos al día de ayer ese funcionario aparece como funcionario activo de la institución. Y como Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios, ¿qué idea tienen? ¿Qué pudo haber pasado? Ustedes tienen una larga experiencia en materia penitenciaria. ¿Qué se les ocurre que pasó? Sin duda, yo creo que aquí estamos frente a un hecho de corrupción. Sí, sin duda.
que se le pagó a ese funcionario de Gendarmería? Eso no lo podemos saber. O sea, Y corrupción. ¿qué habrá ocurrido? Es que llama la atención, porque usted dice, sin duda hay un caso de corrupción. Ok, vamos a suponer que con ese funcionario en particular, pero si no está sancionado, quiere decir que la corrupción escala más hacia arriba. Yo creo que las explicaciones las tiene que dar quien tiene la potestad de sancionar estas conductas. Nosotros no somos los llamados a sancionar, le corresponde a la autoridad del servicio. La resolución la emitió el director regional de Valparaíso, pero claramente su actuación igual está bajo el control de el mando central, que es el director nacional de Gendarmería. Ahora, y esto de alguna manera voy a usar un chilenismo, había pasado colado todo esto, no para ustedes, pero para la opinión pública, para nosotros, hasta que se comete el homicidio de la sargento Rita Olivares el domingo pasado, ¿cierto?, en la madrugada. Por eso supimos que había una fuga, o sea, nosotros cubrimos la noticia en su momento, en 2021, la fuga a la cárcel de Valparaíso, pero nadie le hizo un seguimiento después qué pasaba con esos reos. Bueno, 3 de ellos terminaron participando en un intento de robo que termina matando a una carabinera. Y ahí recién nos damos cuenta que nadie siguió a estos 6 fugados. Mire, cuando existe una fuga... Yo sé que no es la obligación de ustedes, claro. pero ¿saben qué pasó después con esos internos? Lo que pasa es que, cuando hay una evasión, Gendarmería debe informar a Carabineros, a la PDI y a la Fiscalía. Y obviamente se da cuenta al mando institucional. Pero Gendarmería no tiene competencias para perseguir o buscar a ese interno que está evadido. Yo creo que ahí falta una buena coordinación entre las policías, entre la Fiscalía y Gendarmería. Creo que se debe avanzar en quizás normar un equipo de tarea para buscar a aquellos internos que estén evadidos de la justicia. Voy a volver a los 23 casos, porque son 31, pero hay otro tipo. De los 23 personas que se arrancaron de la cárcel, dicho bien chileno. 6, lo que ya acabamos de mencionar, y usted esbozó ideas que tienen como oficiales penitenciarios. Los otros, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con ellos? ¿Se arrancaron de qué cárceles y en qué condiciones? ¿Efectivamente porque fueron particularmente hábiles para encontrar, o también ustedes sugieren que hay colaboración de otros gendarmes? O sea, cuando hay una fuga hay una suma de factores para que se pueda concretar, porque como usted ¿Puede lo decía, haber una, Mario, disculpe, ¿puede haber una fuga sin colaboración de gendarmes? Sí lo puede haber. ¿Ha habido? ¿Ha habido de estas 23? Por supuesto. Una fuga famosa, por ejemplo, la fuga de la cárcel de alta seguridad. Ah, sí, la del helicóptero. Bueno, hay fugas, pero es que hay fugas que dan para película cuando no participa gendarmes, pero hay 23 y no hemos visto películas de las otras. ¿Qué quiere decir? ¿Que son particularmente llamativas y osadas, o porque hay colaboración de funcionarios? Es que hay distintas formas. Hay por ejemplo, internos que por buena conducta trabajan en el pabellón administrativo, y ellos están fuera del área de seguridad, del perímetro de seguridad de los recintos. Para ellos, por ejemplo, es mucho más fácil evadirse. Y lamentablemente Gendarmería no cuenta con el personal suficiente, por ejemplo, para cumplir las labores de aseo, las labores de alimentación, y para eso se seleccionan internos con buena conducta, pero que en definitiva son internos condenados. Y esos internos claramente están con más posibilidades de evadirse de los recintos. Eso es una realidad. Comandante, cuando usted dice no es posible, ¿cierto?, garantizar que no existe corrupción en Gendarmería, y al revés, usted dice, en este caso, por ejemplo, de esa fuga, evidentemente hay un acto de corrupción. ¿Cómo evitan ustedes, o cómo se hace para...? Porque evidentemente hay mayor poder adquisitivo al interior de las cárceles entre los reos hoy día. Para que eso no signifique que sea fácil corromper a un funcionario de Gendarmería. Bueno, yo creo que... Ese problema lo tienen, ¿o no? La formación valórica es fundamental en Gendarmería, bueno, y también en las policías. Gendarmería está en un proceso de profesionalización de las escuelas matrices. Queremos avanzar la formación de 2 y 4 años para los oficiales y suboficiales. Y se requiere que eso se tramite rápidamente, porque la formación es súper importante para que los valores de la institución queden muy bien inculcados en el personal. Entonces, esto es un tema valórico, porque ni siquiera podemos decir que tiene que ver con la remuneración. O sea, si el poder adquisitivo que tienen los internos que están ligados al crimen organizado es alto, no le va a costar corromper a un funcionario que no tiene una escala de valores alta. Entonces, creo que en eso hay que avanzar fuertemente en la formación del personal. Se dice mucho que todas estas asociaciones ilícitas, todos estos carteles o el crimen organizado funciona dentro de la cárcel como si nada pasara, que tienen las mismas posibilidades de ser. Uno supone como sociedad que si un delincuente entra en un recinto penitenciario, al menos mientras dure esa condena, estamos libres de que él opere.
o ella opere. Pero parece ser que la realidad es muy distinta, que adentro operan y a veces operan incluso mejor, verdaderas coordinaciones. Usted que tiene la vasta experiencia, ¿comparte eso? Sí, aquí tenemos un problema grave. Creo que estamos en un punto crítico respecto del hacinamiento de las cárceles. Le voy a dar un ejemplo. Santiago 1 fue construida para 2.558 internos. Hoy día alberga 4.950. Wow. Entonces, ¿qué control puede tener el personal de gendarmería con ese hacinamiento? O sea, estamos hablando que está al 200%. Claro, se ha aumentado la capacidad de los recintos colocando más literas, pero no se han construido espacios comunes o módulos que permitan tener a estos internos en un mejor control. Y aquí yo creo que también se debe dar una discusión respecto del régimen penitenciario. No puede ser el mismo régimen para todos los internos. Para un interno primerizo, no puede ser el mismo régimen que para un interno que está ligado al narcotráfico o al crimen organizado. Tiene que rápidamente legislarse o establecerse vía reglamento un régimen diferenciado para aquellos internos que estén ligados al crimen organizado. ¿No ocurre? Para los internos violentos. ¿Y cuál es la realidad? ¿No ocurre? Usted dice, debiéramos Uno tenerlo. pensaría que están en el mismo recinto, pero en diferentes sectores, ¿o no es así? O sea, existen módulos de alta seguridad, pero el régimen es igual para todos. Tienen la misma hora de visita que los internos primerizos, por ejemplo. Tienen los mismos derechos que el resto de los internos. Entonces, aquí hay que avanzar en un régimen diferenciado, lo han planteado distintos actores políticos, para de una vez por todas tener un control efectivo sobre esta población penal que además domina dentro de las cárceles. Ya, ¿cómo es eso? Cuando usted dice dominan dentro de las cárceles, ¿cómo funciona? ¿Cómo funcionan cuando, digamos, uno ha visto incluso casos de secuestro, de amenaza al interior de la cárcel? Tortura, sicariato incluso. ¿Cómo funciona? O sea, en el día a día, ¿cómo funcionan estos grupos? ¿Cómo se las arreglan para controlar a otros sectores? Lo que pasa es que los estando presos, pues si uno piensa que está preso. Tienen liderazgo criminal, ¿ya? Actúan dentro de la cárcel tal como lo hacen en la calle. O sea, lo que pasa en la calle también ocurre dentro de la cárcel, y lo que ocurre dentro de la cárcel también tiene repercusión en el exterior. ¿Cómo ellos logran tener este control? Gracias al hacinamiento que hay en las cárceles. O sea, si no tenemos recintos que estén destinados a este tipo de reclusos, difícilmente puede un funcionario controlar a 200 o 300 internos, como ha ocurrido. Ha ocurrido de que hay un funcionario en Santiago 1, por ejemplo, para una población de 200 o 300 internos. Con esa dotación de personal y con esos medios es muy difícil controlar de que estos internos que tienen liderazgo, que tienen poder adquisitivo, que además tienen un alto poder de fuego, porque... ¿Pero adentro de la cárcel logran tener armas? En el exterior. No, sí, claro, pero es que usted dice, adentro hacen lo mismo que afuera. Bueno, pero afuera están armados y adentro uno entendería que no, ¿cierto? Claro, pero mire, se debe entender de que un interno o un recluso que ingresa y que es líder de una banda criminal sigue teniendo contacto con el mundo exterior. Es decir, no porque ingrese a la cárcel deja de ser peligroso. Sigue manteniendo el mismo nivel de criminalidad. Y maneja desde adentro lo que pasa con sus bandas, con su grupo que trabaja con él, digamos, trabaja entre comillas en el crimen organizado, lo manda desde la cárcel. Porque además tienen acceso a celulares que parece ser que es una pelea eterna que no sé, que es imposible de solucionar, ¿o no? Sí, a ver, mire, usted ha hecho alusión a un muy buen punto. Respecto de las señales de los celulares o de los celulares. Por ejemplo, en las bases de licitación para las cárceles concesionadas está la obligación de los concesionarios de proveer el servicio de bloqueador de señales. Inhibir la señal. El Estado está pagando ese servicio, pero no se presta. ¿Por qué? Porque la tecnología que ellos han usado, que es la primera tecnología, bloquea además las señales del entorno de las cárceles. Porque están en sectores urbanos. Claro, entonces la Subtel dice apague el inhibidor de señal hasta que cumpla con la norma, es decir, o cumpla con el contrato. Las concesionadas no han invertido en tener tecnología que sí efectivamente bloquee las señales solamente al interior de los recintos. Entonces yo creo que aquí también hay distintos organismos que deben hacerse cargo de esta situación. Aquí tienen que manejar
Aquí esta información yo creo que tiene que ser compartida y tienen que intervenir distintos actores. El Ministerio de Obras Públicas tiene algo que decir respecto del cumplimiento de las bases de licitación de las cárceles concesionadas. Obvio. No puede ser que el Estado esté pagando un servicio que hoy día no se entrega. También se pueden implementar estos inhibidores de celulares, se han hecho pruebas en Colina 1, en Colina 2, y dan resultados, pero es una tecnología cara y los recursos Gendarmería no los tiene. Lo más caro es pagar por algo por un servicio que no se presta. Por supuesto. Mario Benítez, comandante Mario Benítez, ¿de dónde salen esos celulares? Insisto, cada vez que nosotros hemos ido a alguna cárcel, los mecanismos, uno tiene que sacarse. Sí, hay muchos factores. Desde ingresos a través de lanzamientos del exterior, por drones, personal que se corrompe, sí, eso no lo podemos negar. Abogados, profesionales que ingresan a los recintos, las visitas, las cavidades corporales, en las encomiendas. Es decir, existen muchas vías para que pueda ingresar un teléfono celular al interior de los recintos. Mire, una porque cada vez que se hace un operativo aparecen una cantidad de celulares increíbles. Sí, se legisló respecto de los ingresos de elementos prohibidos a los establecimientos. Pero yo creo que faltó precisión en esa ley, porque si bien es cierto, puede ser condenado, las penas van de presidio medio a mayor, pueden ser condenados las personas que intentan o traten de ingresar estos elementos a los recintos, pero la tenencia anterior no quedó sancionada. Solamente es una falta administrativa, una falta al reglamento de establecimientos penitenciarios. Sí, Connie. No, quería preguntarle, comandante, ustedes son los que elaboran los informes de conducta de los internos que están solicitando un indulto. ¿Sí? Eso ha sido, digamos, motivo de crítica después de que se ha sabido y que se ha conocido que por lo menos 6 de los indultados por el presidente Gabriel Boric en el indulto del último día del año pasado tenían informe negativo de Gendarmería. ¿Qué piensan ustedes o qué, digamos, cuál es su reflexión cuando saben que el presidente indulta a 6 personas que ustedes consideraron que no se debían indultar, entendiendo que no son, ustedes no tienen el poder, digamos, de decirle al presidente lo que tiene que hacer, sino que son... No es vinculante. No es vinculante. Incluso el ministro acá de Justicia dijo que no era una recomendación, sino que era un informe de conducta que era uno de los, digamos, un antecedente más que tenía el presidente. Pero, ¿qué les pasa a ustedes cuando ustedes dicen este reo no debiera ser indultado, no cumple con las características y lo indultan igual? Nosotros tenemos muy claro que nuestra labor es informar solamente. La autoridad ha hecho ejercicio de sus facultades constitucionales y en eso nosotros no tenemos una opinión distinta como lo hemos señalado. Ahora bien, nuestra reflexión es que esos informes que están elaborados por equipos multidisciplinarios, o sea, no solamente la opinión de una persona, sino que de distintos profesionales, creo que debe tener algún valor. Creo que esos informes, también los informes presentenciales, tienen que ser informes que la autoridad, de cierta forma, lo lleve a tomar una buena decisión. La observación diaria del comportamiento, de la conducta de los internos, la hace el personal de Gendarmería. Por lo tanto, nosotros creemos que es una materia que se debe discutir. No creo que haya leyes que estén escritas sobre piedra y que... Si ¿usted cree que debieran ser tomados más en cuenta de lo que se toman hoy día? Sí, al igual que los informes de las libertades condicionales. Ustedes se recuerdan que hace tiempo hubo una libertades condicionales masivas y que causaron bastante revuelo. Y bueno, los tribunales señalaron que estaban ejerciendo su facultad y que los informes no son vinculantes. Estamos contra el tiempo, pero yo quiero preguntarle a usted qué les ocurre como funcionarios de la seguridad o entes que están en el contexto de la seguridad, como las policías, cuando se discute la ley que se está discutiendo, por ejemplo, de legítima defensa privilegiada. Cuando ustedes están en algún proceso, están siendo investigados, ¿ustedes también son separados de sus funciones y también tienen que pagarse sus abogados y todo esto? Y si es así, ¿qué conversan entre ustedes respecto del incentivo a eventualmente controlar una fuga o un motín utilizando los elementos de servicio que tienen? Si les va a pasar eso. Yo creo que existe una gran preocupación del personal y también, de cierta forma, una sensación de desamparo. Hoy día el personal de Gendarmería tiene cierta reticencia a utilizar la fuerza. ¿Por qué? Porque cuando se utiliza la fuerza, evidentemente puede salirse algún interno, alguna persona. Y ellos, al estar lesionados, tienen de inmediato la asistencia del Instituto de Derechos Humanos,
de la Defensoría Penal y algunos otros organismos, y el personal de Gendarmería queda desamparado, porque nosotros no defendemos solos. Nosotros hemos tenido que... ¿Ustedes lo separan también de las funciones cuando están sumariados? En un sumario se puede suspender preventivamente, pero en ese sentido goza de la remuneración. Pero cuando son investigaciones penales, el funcionario que es separado de sus funciones queda sin remuneración y se tiene que defender o con la Defensoría Penal Pública o asumir los costos de su bolsillo. Comandante Mario Benítez, presidente de la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Bueno, muchas gracias, Matías. Muy bien. Gracias. Muchas gracias, comandante. Muy buenos días. Vamos a hacer una pausa. Ya volvemos, espérenos.